Estamos en una serie que habla del mundo espiritual. Dios es Dios y totalmente poderoso, pero hubo una línea de mal que se abrió, la cual Dios pues confrontó en muchas ocasiones y la derribó pues en la muerte y en la resurrección. Y entonces hemos ido hablando de diferentes temas. Uno es cuál era el origen del mal, estuvimos hablando en la primera predicación. Luego hablamos cómo Satanás es padre de mentira y hablábamos cómo confrontar la mentira. Estuvimos hablando también de la armadura de Dios, cómo estar firme a pesar de las asechanzas del enemigo, porque somos soldados que extendemos el reino. Y la semana pasada hablábamos de cómo Jesús liberaba demonios y hoy quería hablar de otro campo de influencia que el enemigo puede usar, que es el corazón. La Biblia en Proverbios dice, Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si le damos la vuelta al versículo, diría, si tú no guardas tu corazón, si no guardamos el corazón, respirará aroma de muerte. Se pudre. Ese es el antónimo del versículo. Por tanto, hay que cuidar el corazón. Y es algo que sí, yo lo cuido, yo miro, sí, bueno, esto ya lo soporto, esto ya no sé qué, ya soy fuerte. Pero el mundo está repleto de corazones heridos. De hecho, se habla de los 10 sentimientos más fuertes que uno puede vivir y el estar herido es de los que puede provocar decisiones más importantes o estados del alma más importantes o convicciones más fuertes, el estar herido. Y por eso me gustaría hablar de un corazón sano. Y vamos a ver un salmo que inicialmente pues dirás, vale, vamos a leerlo, parece que no va con el tema, pero luego me dejarás volverlo a leer a la luz de lo que te voy a explicar, ¿vale? El salmo es el Salmo 23. Y dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y la casa del Señor moraré por largos días. Para introducir el tema, pues vamos a hacer alguna distinción. ¿Qué es una emoción y qué es un sentimiento? Seguramente que lo sabes perfectamente. Una emoción es lo que te lleva a moverte. Emoción, ¿sí? Y son como sentimientos o manifestaciones del alma que son de corta duración. Por ejemplo, siento de pronto mucha alegría o sorpresa porque vino alguien que no esperaba. O de pronto tristeza porque ayer perdió el Arsenal. O lo que fuera, ¿vale? Entonces son momentos que te duren pues 1 hora, 2 horas, mediodía y ya está. No vives toda la vida con ello. En cambio, los sentimientos son estados del alma que pueden durar toda una vida. Es una tendencia pues, hacia la tristeza, es una tendencia hacia estar gozoso continuamente, es una tendencia pues, a estar enamorado de tu pareja y de forma prolongada en tus tiempos de matrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Y el enemigo, como sabe que nuestra mente es frágil, si te fijas, muchas veces va a favor de los sentimientos. Si tú sientes algo muy fuerte por una persona, por ejemplo, el que está enamorado, pues no le ve ningún fallo y aunque los de alrededor le puedan decir, bueno, pero mira esto, mira aquello, la lógica un poco se desequilibra. Y porque somos también seres emocionales y pasionales. Y el enemigo eso lo sabe. Y entonces lo que intenta es minar a través de heridas que pueden haber sucedido en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, ya en la adultez, y que te duren
porque hubo una experiencia mala. Yo recuerdo, y creo que incluso que os lo compartí en una ocasión, que yo tenía un tío abuelo, más o menos tendría ya, no sé, yo lo vi hace unos años con quizás 65 años, y le preguntaban por su hermano, eran los padres con 2 hermanos, y a uno le llamaban el guapo y el otro el feo. Eso es cosas de Málaga, ¿vale? En Málaga son así, el guapo y el feo. Pues este era el guapo. Y le preguntabas por su hermano y se ponía a llorar. Y su hermano estaba bien, salud, familia. ¿Por qué lloras? Y dice, porque mi madre siempre prefirió a mi hermano. Tienes 65 años, tienes hijos, tienes una casa, tienes nietos. Y ha tenido toda una vida anclada en una herida. ¿Cómo el enemigo pues, puede utilizar heridas? Pues cuando se provoca la herida introduce una mentira, ¿verdad? Y heridas pues quizás hemos vivido por rechazo de los padres, por menosprecio, por abandono de un padre, de una madre, de ambos. Incluso aunque estuviéramos en el vientre de nuestra mamá. Por un abuso verbal, te gritaron, habían discusiones en casa. Por un abuso físico, te pegaron. Por un abuso sexual en el entorno familiar. Quizás en el colegio te hicieron bullying, te rechazaban, te dejaban de lado, se reían de ti, decían cosas en la espalda o ahora a través de las redes. Sentías el rechazo de los amigos, incluso de los amigos que no te iban a fallar o que eran más fieles. Quizás tuviste un desengaño sentimental, se fue con otra persona, estabas enamorado, enamorada. Quizás más mayor ya pues vistes que los resultados académicos no eran los mismos que los de los demás y te comparaban. Quizás el profesor decía, tú nunca vas a hacer nada bueno o nunca servirás para las mates. Quizás estabas en un trabajo más mayor y te despidieron y te ha hecho sentir que quizás no sirves. Quizás has llegado a tener heridas contigo mismo porque has visto que no has sido ni fiel a otras personas. No has sido fiel a tu marido o a tu esposa con alguna atracción hacia otra persona o algún adulterio, o simplemente por mentirle o por utilizar las cuentas de una manera soterrada y te sientes culpable por cosas que hiciste en el pasado y hasta estás herido contigo mismo. Quizás estás herido o has podido sentir heridas en la congregación, con tu iglesia, en esta o en anteriores, que hayas podido tener. Y llegas a decir, si esto hacen los cristianos, si son mejores las personas que los cristianos, las personas no creyentes, y llegas a introducir mentiras en la cabeza. Él, ella, siendo pastor, siendo pastora, el líder de jóvenes, ¿cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede decir eso? Incluso, y algo mucho más fuerte, es que te sientas herido con Dios, porque pasó algo que tú no esperabas y que iba en contra de tus oraciones. Entonces, si esto es así, ya sabes que las predicaciones podrían ser muy inspiracionales y salir todos súper animados y tener emoción en las predicaciones, pero siempre intentamos buscar abordar a los sentimientos en el sentido de que comencemos a vivir una experiencia nueva con Dios en la realidad de Dios que no dure el resto de nuestra vida. Es maravilloso cuando alguno de vosotros dice, oye, pues tal persona dijo en una predicación esto, o tú dijiste aquello, y yo ya ni me acuerdo, pero dices, ¿cómo se ancló y ha producido un sentimiento de por vida? Y por tanto, disculpa que toque temas que son un poco incómodos de inicio, pero que evidentemente sabes perfectamente que acaban con la realidad de Cristo, que es maravillosa y siempre supera toda mala intención del enemigo. Entonces, bueno, voy a pedir un momento al Espíritu Santo y me gustaría que hoy fuera un día de sanidad de tu corazón y del mío, si ha habido alguna de estas cosas, de
rechazo, de abuso, de bullying, de desengaño sentimental, laboral, académico, con uno mismo en culpabilidad, con la Iglesia, con Dios, o cualquier otro que se te pueda ocurrir que no he mencionado. Así, Espíritu Santo, te pido que tú traigas a memoria si tenemos algo contra alguien, si tenemos algo contra nosotros, si hubo un suceso que nos desembancó y desde entonces dijimos, pues a partir de ahora, y introdujo el enemigo una mentira. En el nombre de Jesús te pido que nos hables ahí de una forma tremenda para traer sanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Te voy a poner una ilustración que también es un poquito triste, pero me recuerda a mi infancia. Nosotros teníamos, mis padres, mi hermano y yo, vivíamos juntos y en el ático, encima nuestro, vivía un hombre que vendía pajaritos. Entonces un día nos dijo de si queríamos ir con él a cazar pajaritos, porque él los cogía del entorno natural y luego los ponía a la venta. Es un poco de España profunda, ¿eh? Son esas costumbres que iban con los pajaritos al mercado y tenían un montón, el canario, el jilguero y el gorrión, siempre eran los tres típicos. Y entonces yo fui con mi hermano pues a ver cómo se hacía, nos hicieron madrugar como a las 5 de la mañana, íbamos ahí a oscuras al campo que teníamos detrás, era Santa Coloma, por tanto en Montigalá, y a las faldas de Montigalá estaba todo pelado, no había un Carrefour y esas cosas posteriores. Y entonces te sentabas ahí, ponías como una especie de no sé, de algo que hiciera que no se te viera, no sé, como una especie de cortina, algo, que estabas ahí como escondido, y extendías unas redes largas y rectangulares que tirando de una cuerda se plegaban. Y entonces se ataba un pajarito hembra en cada uno de los lugares y entonces cuando venía un macho pues a pedir una cita, a tener una conversación, «Hey, nena, ¿cuánto hace que estás por aquí?», ¿no? Y tal, ¿no? Y ¿estudias o trabajas?, ¿no? Lo típico de los pájaros, ¿no? Y no creáis que no dicen ni pío, ¿eh? O sea que... El tema es que el pajarito llegaba y cuando el míster veía, ¡bum!, tiraba de las cuerdas, ¡pum!, se plegaban las redes y quedaba atrapado. Y entonces se cogía, daba lástima, luego se le cuidaba muy bien en casa o en las jaulas, pero evidentemente no era igual. Yo no hubiera participado, bueno, solo fui una vez, pero sí, ya no hubiera participado nunca más de eso, ¿no? Pero realmente es lo que hace el enemigo con nosotros. A través de una emoción, de algo que nos inspira, somos atrapados por algo que nos atrae y la mentira está detrás queriéndonos cazar. Y eso es lo que hace el enemigo. Y nos puede llevar a aseveraciones como yo ya nunca formaré una familia, o mejor no tener amigos, o mejor me quedo en casa y tal, o mejor, mira, vivo la vida el día a día porque con el Señor ya he probado muchas cosas y pues ya no voy a prestar más dinero a nadie porque ya veo lo que pasa, no sé. Y quizás pues Dios no dice eso, dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y os voy a explicar la historia de un personaje que detalla mucho la Biblia y que conocéis, pero os voy a hilar su vida para que pensemos cómo se podría sentir, qué sentimientos podría llegar a tener esta persona y qué mentiras intentaría Satanás introducir en su corazón para que le marcaran de por vida, ¿vale? Y os voy a hablar de David, del rey David. Mira, David era un chico joven, agraciado, pero que fue menospreciado por su padre cuando estaban en la labor, pues lo ponía con las ovejas, que era la tarea menos importante, era el joven de todos. Incluso cuando vino Samuel a ungir al rey, pues ni contaba que pudiera ser su hijo. Por tanto, él sentiría el menosprecio de su padre. También menospreciado por sus hermanos. Él cuando fue a la guerra, a donde estaba Goliat, llevó comida para servir. ¿Qué haces tú aquí? Pero
¿por qué nos preguntas de esa batalla? Tú eres un orgulloso, pero ¿por qué no estás con esas pocas ovejas que tienes? O sea, como menosprecio. Y quizás te has sentido también menospreciado así, o él, de alguna manera, había un bullying ahí familiar. Luego, después del Valle de Elá, Saúl pues, tuvo una dificultad de que tenía como un espíritu inmundo, y tocando música, David pues, se relajaba la cosa, y entonces Saúl se encontraba mejor. Pero después de esta hazaña de poder ganar a Goliat, Saúl le dio a su hija, y llamada Mical, para que se casara con ella. Y se casó con ella. Pero en un momento dado, David adoró a Dios de una forma tan desinhibida que Mical lo menospreció y dijo, ¡qué vergüenza! Y a veces puede pasar dentro del matrimonio, pues, el rechazo hasta de tu propia mujer o marido. Saúl tenía envidia. Tú mira las cosas que podrían cosecharse en el corazón de David. Su líder, su autoridad, tenía envidia de él, porque él mataba a los 10.000 y Saúl solo a los 1.000, como cantaban las doncellas. Incluso Saúl, su autoridad espiritual, quería matarle. Yo no sé si han intentado matarte alguna vez. Sé que hay diferentes historias en la congregación y es posible que se haya dado, pero no es muy usual, y que sea casi tu padre, que tu autoridad espiritual, pues un día intentó clavarlo con una lanza y él pudo escapar. Y luego mirad la envidia de Saúl hacia dónde llegó de tan ilógica, que montó todo un ejército para buscar a David, en vez de estar mirando de luchar contra los filisteos. Al final hay un momento que David podía haber tomado venganza en la cueva de Engadi, pero David dice, Saúl, mira qué palabras llega a decir, ¿tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? David se sentía como una pulga, como un perro muerto, diciendo, ¿por qué gastas un ejército para matarme a mí? Mira cuántas heridas podría cosechar David, ¿verdad? Su mejor amigo, incluso mejor amigo que hasta las esposas que llegó a tener, fue Jonatán. Pero Jonatán, su mejor amigo, decidió quedarse con su padre, Saúl, y por tanto no le acompañó y dejó de verle. Es también de alguna manera una pérdida, ¿verdad? O cuando perdemos un amigo porque fallece o lo que fuera, ¿verdad? De hecho, viene después. Saúl y Jonatán mueren, y ha perdido a su líder espiritual y ha perdido el mismo día a su mejor amigo. Sí, es proclamado rey, pero cuántas vicisitudes dentro de la política y entresijos de quererle quitar el reino y no sé qué, y buscar cohecho entre cristianos, ¿no? Entre los servidores de Dios. Y eso también lo vivió. Llegó a casarse con 8 mujeres, Mical, Abigail, Ahinoam, Maaca, Ahish, Hagit, Abital, Eglá y Betsabé. Y David pecó con Betsabé y mató a Urías. ¿Cómo se sentiría contra sí mismo? Se ha traicionado el rey de Israel. Le dijo a Natán, ¿quién es ese que merece la muerte? Y Natán dijo, tú. Y perdió un bebé, el que había engendrado con Betsabé. Tenía un hijo ya mayor llamado Amnón, y tenía una hija llamada Tamar, y Amnón abusó sexualmente de su hermana, medio hermana. Por tanto, David vivió el que un hijo suyo violó a una hija suya. Su hijo, otro hijo, Absalón, se enfadó tanto que mató a Amnón. Por tanto, David vivió como un hijo mató a otro hijo. Absalón, años después, intentó ganar el corazón con trapicheos
a los servidores de David, que David te pide 50.000, el rey, si yo fuera rey te lo dejo en 20.000. 25.000, en la mitad. Y ganó el corazón y un día se propuso rey y la gente le siguió. Y su propio hijo Absalón, el hijo de David, usurpó el trono de su padre y le quitó la ciudad de David, le quitó el trono, le quitó el palacio y David tuvo que marcharse, porque si no lo mataba su propio hijo. Finalmente Absalón muere, otra pérdida dura para David, que lo lloró por años. Y dices, ¿y cómo acabaría David, verdad? Dice la Escritura que David acabó metiéndose en la cama cada noche con una doncella solo para que le calentara la cama, porque no tenían relaciones sexuales, no era ni una de sus esposas, no sé cómo acabaría el tema. Y qué grado de soledad, ¿no? Tenerte que meter en la cama con una persona solo para que te caliente las sábanas, ya de anciano después de la vida que has vivido. Y si tú tienes y has vivido cosas duras, y yo también, cuando ves una vida así dices, ¿cómo estaría yo si hubiera vivido todo esto? Pero David decidió no caer en la trampa de Satanás, en cada una de las trampas. Cuando el pajarito aquel piaba, no bajó a coger la mentira, sino que siempre estaba mirando hacia el Señor. Y David fue una persona que en todo momento en la Escritura, verás, cual fuera la circunstancia que fuera de los textos que hemos dicho o hemos hecho referencia, David se fijaba siempre en Dios. Esto es como los girasoles, ¿verdad? Los girasoles son maravillosos. Es que Dios crea unas cosas tan originales. Yo te voy a preguntar una cosa que es un poco ido más allá, ¿no? Y dirás, ¿qué hereje este chico? Pero tú imagínate que hubieras sido Dios, que tú eres Dios. ¿Cómo hubieras hecho el universo? No se te ocurre un girasol, por favor. El girasol es una maravilla que Dios creó, que en el momento que sale el sol, el girasol, ¡pum!, se enfoca y conforme va transitando por la rotación de la Tierra, va viendo el recorrido del sol, va girando, no pierde el rostro del sol. Y eso le pasó a David. Y ahora te voy a leer un salmo para que quiero que lo escuches en una nueva forma. Es un salmo que escribió David. Es el Salmo 23. Y el Salmo 23, ¿sabes cuándo lo escribió? Lo escribió, esto lo hicimos en la asignatura de Salmos en hebreo, lo sabréis los que habéis asistido. Lo escribió cuando Absalón le quitó el trono, cuando ya habían pasado todas esas cosas horrendas. Y mira lo que él escribe en ese momento después de una vida que dices, ¿ha valido la pena vivir? ¿No? Que evidentemente sí, porque Dios lo ha permitido, pero qué duro, ¿no? Él llegaba a escribir, ¿no? No hay un lamento por su parte. Fíjate que no decidió victimizarse, no decidió decir, Dios, ¿cómo permites esto en mi vida? No decidió, porque el victimismo también es algo que nos escuda, sí, he tenido esta pérdida, sí, y entonces hasta nos da identidad, o nos puede dar una identidad engañosa. Dice la Escritura que la tristeza que no es para arrepentimiento no es de Dios. La única tristeza es como la del pecado con Betsabé, de pedir perdón. Es la única tristeza que tiene un sentido final positivo, ¿no? Dios no quiere que vivamos en tristeza. Y dice así, David, el Señor es mi pastor. Mira las connotaciones, es mi pastor. Cómo cuida de todo, a pesar de todo lo que ha vivido. De mis hijos, de Saúl, de Jonatán, de Amnón. El Señor es mi pastor. Nada me faltará, y ha perdido el trono. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar.
No está viendo los jardines del templo o del reino o cerca del templo. Está viendo que los lugares de delicados pastos están en el alma con Dios. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dios es fiel a sí mismo y por eso nos cuida. El 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, y Él toma la decisión de cómo responder a eso. Dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La parte del bastón que le recoge y le ama o la que lo dirige a hacer lo correcto. Aderezas mesa, preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él ve las cosas de forma espiritual y no dice, ay, Absalón ahora, las fiestas que se está dando con mi dinero y yo estoy aquí. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. O sea, tiene un gozo en el Señor, está lleno de Dios. Y está convencido en la última aseveración que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Mira la ilustración que está haciendo. Cuando tú estás mal, cuando yo estoy mal, cuando David está mal, vas caminando y vas encontrándote las cosas que son horribles o el pasillo ese tan incómodo, o incluso te tienes que encontrar en un juicio, como Lutero, hablaremos mañana de eso, en un juicio que quizás te van a matar. Y vas andando hacia eso y en torno a eso. ¿Pero qué dice la ilustración? Que si miras atrás, estás viendo que hay dos que te están siguiendo. ¿Quiénes son? El bien y la misericordia. Por tanto, es imposible que acontezca algo que no sea en tu ayuda, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas, sin excepción alguna. No podemos decir, es que a mí me pasó eso y desde entonces cambió mi vida mal. Porque no es así. Y te voy a dar algunas claves sobre esta situación, pero bueno, siento de leerte también una oración que hizo otro personaje, que fue Jonás, dentro del gran pez. No sé si Rebeca está por ahí. Hola, Rebeca. Sé que es su favorito, dedicado. Dentro del gran pez, como el que uno cuando está mal, dice, me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, todas las mentiras, toda la tiniebla. Y dice, descendí a los cimientos de los montes, casi al Seol. Dice, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Señor Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es del Señor, y mandó el Señor el pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Le liberó? Puedes aplaudir ahí. Aplaudimos hombres y mujeres de Dios que en momentos de gran tribulación dijeron, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero ¿para qué puede llegar a servir un momento duro? Pues seguramente Dios está permitiendo matar el ídolo que llevas dentro. Es que mis amigos me han abandonado, es que quizás tus amigos eran tu ídolo, es que mis hijos, es que quizás tus hijos eran tu ídolo.
Es que no encuentro la esposa que... Es que quizás eso es tu ídolo. Es que ministerialmente es que quizás eso era tu ídolo. Hay un libro que es El perfil de los 3 monarcas que dice una frase muy interesante que dice que Saúl permitió que David matara el Saúl que él llevaba dentro. Todo el proceso que vivió David era para hacer un corazón conforme al corazón de Dios. Y voy a acabar hablando del perdón, porque a veces son circunstancias graves y quizás no hay un sentimiento de perdón hacia Dios, o quizás hay, que no tiene sentido evidentemente, o quizás es por alguien que el enemigo usó para que nos hiciera daño, o ha habido una confusión, simplemente lo hemos vivido así. Pero simplemente permíteme decirte, bueno, hay una frase un poco así extraña que leí, que dice que la falta de perdón es como beber veneno y esperar que el otro muera, ¿no? Dices, es un poco dura, ¿no? Y no me acaba de gustar mucho, porque es un poco dura, pero sí es verdad que si hay falta de perdón, nos estamos muriendo nosotros. Y simplemente te quería compartir, estas son frases mías, o sea, no son... Pero bueno, recordarte que el perdón no es un sentimiento. No es que diga, no puedo perdonar porque me hizo mucho daño, porque me da un no sé qué, porque es que no quiero... No, es una decisión. Es decirle a Jesús, en el nombre de Jesús yo perdono a esta persona, aunque no lo sientas, porque el corazón es engañoso. Pero es que cuando toma la decisión de perdonar, los sentimientos cambian y fluyen. Y no sé si te ha pasado, a mí sí, de tener algo en contra hace muchos años de una persona, incluso de iglesia, y arrodillarme y empezar a orar por esa persona y mi corazón de verla con un cariño y con un amor y con una sencillez. Y evidentemente no me acercaré en esas áreas de influencia que me hacía daño, lógico, pero con un amor y de pronto tu corazón queda libre. Esto es como coger la chaqueta de alguien. Yo me acuerdo que prediqué hace muchos años en San Roque y cogí a Peter, la chaqueta de Peter, y si él me hubiera hecho algo mal, es como si me agarro la chaqueta, y si él se va, yo voy detrás de la chaqueta. Porque perdonar es soltar, es ser libre. El que no perdona está esclavo. Y a veces es difícil perdonar, pero Dios nos llama a eso. Dices, es que no puedo perdonar porque no comprendo cómo fue eso. Y hay una frase de Isaac Newton que a mí me ayuda mucho, que llegó a decir, puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, es decir, de las estrellas, de los planetas, de la luna. Dice, puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura del ser humano. La locura del ser humano es que somos tan contradictorios. No intentemos entenderlo, intentemos ayudar a mejorar las cosas. Pero sí que Dios nos dice seguir hacia adelante. Y en Lucas 9:62 Jesús dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y nosotros queremos ser aptos y no queremos estar anclados a una fecha. Hoy otra vez el 6 de agosto que pasó la gran catástrofe. Fue un día más como este, pero cada día tiene sus nuevas misericordias. Y mira el ejemplo de José. Con qué sabiduría José de Egipto, que fue vendido por los hermanos, en el versículo 50-20 de Génesis llega a decir, vosotros, le dice a sus hermanos, que los perdonó, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios permite las cosas, pero luego las torna en bien. Y acabo con la maravilla de Jesús. ¿Acaso sufrió Jonás? Sí. ¿Sufrió José de Egipto? Sí. ¿Sufrió David? Mucho. ¿Sufrió Jesús? Mucho más. Hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta el rechazo de Dios, cosa que tú y yo ya no podemos
ya no vamos a sufrir. Y Jesús, cuando estaba rodeado con esos 2 malhechores para ser muertos con él en ese lugar de la calavera, Jesús llegó a decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y le estaban matando. Pero en el fondo encuentra la razón de por qué. Dice: porque no saben lo que hacen. Han escogido el mal camino por ignorancia, por perversión, por orgullo, por lo que sea. Pero no saben lo que hacen, que se están perdiendo la mejor parte. Y Dios quiere sanar nuestros quebrantados corazones. Así dice Salmo 147, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y te voy a invitar a que no permitamos que pase un día más con algo que nos ancle, que nos está frenando en nuestro corazón y nos crea separación, división, enojo, amargura, dejar de servir o querer servir más, lo que fuera, que sea una irregularidad. Así que te voy a pedir, si quieres, ponerte de pie. Y te voy a invitar, si lo precisas, a invitar al Espíritu Santo para que nos guíe y se muestre de la forma siguiente. Puedes decir, lo que vamos a hacer es simplemente, yo voy a pedir al Espíritu Santo, igual lo tienes ya muy claro, un momento de dolor que has vivido, o algunas personas que te han hecho daño, o muchas personas que te han hecho daño, o quizás esa pequeña distancia con Dios, o esa mentira que se ha metido en tu corazón, lo que fuera, y vamos a pedir que Dios nos lo traiga a memoria, y luego vamos a declarar, en voz baja para ti, vamos a declarar la decisión de perdonar a cada persona, o de restaurarnos con Dios, o de no creer esa mentira. ¿Sí? ¿Va bien? Si estás y sientes que estás totalmente sano, pues gózate en el Señor. Espíritu Santo, te pido que traigas a memoria momentos difíciles, duros. Si todavía nos están atando, si ya quedaron y es una cicatriz, pues nada, ya están sanados. Pero si hay algo que todavía nos está supurando y no hace que tengamos un corazón lleno de vida, que nos está condicionando en cómo actuamos, o en lo que creemos, o en nuestras verdades o mentiras, o en nuestras acciones. En el nombre de Jesús te pedimos que traigas a memoria personas o momentos o circunstancias que nos han hecho sufrir. Trae también a memoria ídolos que podamos tener. Nuestras esposas, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestro ministerio, nuestro ocio, nuestro dinero. Porque queremos tener un corazón sano. Quizás es más de una, pues acumula todas las que puedas, no es problema. Pueden ser varias o incluso muchas. Y ahora te invito, si tú quieres, a tomar una determinación. Delante de ti hay un camino de vida y un camino de muerte. Y uno puede vivir en victimismo y vivir siempre mirando hacia atrás. Pero Dios te invita hoy a romper esas cadenas, esas algas en la cabeza, como tenía Jonás, y ser libre y mirar hacia adelante y ser un soldado sano. Y voy a decir algunas frases, toma el ejemplo que te vaya mejor a ti, porque cada uno tenemos una circunstancia diferente. Pero sí que te invito que se lo digas con una afirmación completa de tu corazón y una convicción, aunque no lo sientas, porque es una declaración a Dios con tu entendimiento. Y le puedes decir cosas como:
en el nombre de Jesús yo perdono a... y pones los nombres de las personas que te han hecho daño. Los que crees incluso que no se merecen ni tu perdón, no te preocupes, si se merecen el perdón de Dios, tú también puedes perdonarle. Pero en cualquier caso, dices, en el nombre de Jesús yo perdono. Y esto lo hago por tu salud, no de las personas, que también. En el nombre de Jesús yo perdono a tal persona. Cuídate tú de ello. Bendícelo. O puede decir, perdóname, Señor, porque me he alejado de ti. O perdóname porque he puesto un ídolo en mi corazón que he dado prioridad. O perdóname porque he mantenido una mentira en mi mente de que no voy a hacer nada, de que no sé qué, de que mi trabajo, todo aquello, pues lo rompo en el nombre de Jesús. Entonces puede decirle, yo perdono a tal persona, yo declaro echar fuera tal ídolo o yo rompo tal mentira. ¿Vale? Voy a dejar un tiempo un poco extendido porque son muchas cosas, podrían ser muchas, pero eso es muy bueno. Que tengamos ese espacio para hacerlo. Y si estás bien, pues adora a Dios, no es problema. Yo decido perdonar a, yo te entrego este ídolo, yo rompo con esta mentira. Y pronuncias cada nombre, cada mentira, cada ídolo, lo declaras. Nos mantenemos en silencio un poco. Y cuando pensemos en estas cosas no pensamos en el daño que hemos sufrido, sino pensemos en los beneficios que hemos obtenido. Tener un corazón más empático, ser más sociable con otras personas porque nos hicieron daño, tantas cosas. Y te invito a acabar, si es un listado más largo también en casa puedes escribirlo en un diario o quedar conmigo o con algún líder, tratar el tema en la profundidad que creas que sea necesario, pero sí que me gustaría invitarte también a acabar reconociendo a Jesús y diciéndole, gracias Jesús por morir por mí, gracias por perdonar mis rebeliones, gracias porque tú eres Dios, gracias porque has sido ejemplo en todo y no es comparable a lo que yo he vivido. Gracias porque tú eres mi Dios. A ti siempre la gloria. Amén.